sí. Listo, muchas gracias, buenas noches. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a retomar el tema del artículo de opinión, que es el último producto. Ya habíamos hablado de la tesis, de pronto hoy son las mismas diapositivas, sino que ya están ahora, vienen con lo que, la segunda parte, que viene siendo la argumentación. Les vamos a hablar un poquitico sobre la argumentación y ya al final, pues la conclusión no hay mucho que hablar porque cada quien, ustedes como escritores y columnistas, pues van a mirar a qué conclusión llegan después de haber dado todos esos argumentos, a qué conclusión pueden llegar, y esa pues va a ser la parte final dentro de la estructura del artículo que ustedes van a escribir. Sin embargo, pues vamos a hablar un momentico ahora sobre la argumentación. Un texto no es un documento de 69 páginas, no lo vamos a leer ahorita, no se asusten. Simplemente la primera página, que me parece muy pertinente de lo que nosotros estamos hablando en este momento. Falta ver que se deje ver. Espérenme a ver dónde quedó. Argumentaciones, ya. Es que no lo veo por acá. Allá. Bueno, entonces vamos a mirar. ¿Listo? Por acá, ¿qué hay? ¿Listo? Vamos a mirar aquí que dice situaciones de argumentación, textos argumentativos. La argumentación forma parte de nuestra vida diaria. Prueba de ello es su presencia en todo tipo de situaciones, en las discusiones privadas, en la familia, con los vecinos, con los amigos, en los debates públicos entre políticos, estudiantes, compañeros de trabajo. En la prensa están en las editoriales, las páginas de opinión, artículos de crítica. En los tribunales están en la actuación de los abogados y los fiscales. Si ve que en casi toda nuestra vida está presente la argumentación, incluso en el ejercicio del foro ustedes también tienen que empaparse un poquitico más de este cuento de la argumentación, porque deben haber leído, los que ya lo enviaron, pues tuvieron que haber leído un buen artículo de opinión y haber plasmado todo lo que se solicitaba, ¿no? Entonces, acá muy sencillo dice, imaginémonos una situación de argumentación. Esto es una situación más dada de la cotidianidad, ¿sí? Que nos decía aquí en este momentico que, ay, 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 bueno, entonces dice, imaginemos una situación de argumentación. Por ejemplo, un padre que quiere convencer a su hijo adolescente de la necesidad de repartir mejor su tiempo entre los estudios y el deporte. Como en toda situación de argumentación, hay una serie de elementos que la caracterizan. En primer lugar, se trata de una situación que nace de una controversia. ¿Se acuerda que yo les había dicho a ustedes que fuera debatible, ¿no? La idea de la tesis es que sea debatible, entonces, ojo con eso. Entonces vayan pensando si la que ustedes traen hoy es debatible. ¿Qué más dice? En nuestro ejemplo, el padre y el hijo difieren sobre el modo de considerar la organización del tiempo libre. En segundo lugar, el argumentador adopta una posición sobre el tema en cuestión. El padre piensa que el hijo debería pasar menos tiempo en el deporte y más en los estudios. En tercer lugar, el argumentador intenta convencer al otro racionalmente. Es lo que ustedes van a hacer. Intentar convencer al otro racionalmente o persuadirle apelando a sus sentimientos. ¿Sí? Nosotros a veces es común decir, ay, no venga aquí con la psicología invertida, que usted con eso no me va a convencer. Pero esa era la idea, ¿cierto? Siempre utilizamos nosotros la psicología invertida. En este caso, pues está haciendo alusión el papá a los sentimientos. Dicho de otra manera, buscar modificar las opiniones o las actitudes de una persona o de un grupo. El padre intenta cambiar el punto de vista de su hijo. Finalmente, si el argumentador quiere verdaderamente alcanzar su objetivo, debe estudiar, anticipar y tomar en consideración la postura del destinatario,
sea, ver un poquitico más allá de la punta de la nariz. ¿Usted qué espera de la persona que lo lee? El padre sabe que su hijo es un apasionado del deporte y en consecuencia le sugiere aumentar las horas de estudio sin que abandone por eso su deporte favorito. Sin embargo, no toda situación de argumentación se traduce automáticamente en discursos argumentativos orales o escritos. Para llevar a cabo una acción como la de nuestro ejemplo, el padre podría contar una historia con moraleja final, realizar una narración autobiográfica sobre la manera de llenar su tiempo libre, iniciar una discusión, una conversación de tipo argumentativo o bien redactar un texto argumentativo, primero exponiendo directamente los argumentos favorables a su postura, después refutando las posibles objeciones y finalmente negociando una solución. La elección de un tipo de discurso no depende mecánicamente de las características de la situación de comunicación. El padre elegirá un discurso u otro en función de lo que estime más eficaz para alcanzar su objetivo. ¿Sí? En este caso, pues, ¿cuál es el objetivo? Convencer, persuadir, pero con razones, ¿ya? Racionalmente. El término discurso argumentativo evoca el uso del lenguaje en su globalidad, la situación de argumentación, la estructura y propiedades lingüísticas del texto producido. El discurso argumentativo contiene siempre argumentos, elementos destinados a desarrollar o a refutar una opinión y contraargumentos destinados a anular o refutar el argumento del adversario. Pero en este caso, ustedes los que han leído, no hay contraargumentos y el que van a hacer mucho menos, no se van a poner así como tan complicado en esta situación de la argumentación, ¿sí? Entonces, miren que aquí hay un caso muy claro, muy puntual sobre qué es la argumentación. Ahora, pues sí, vamos a tomar lo que tenemos de las diapositivas, a ver qué se me hicieron. En ese momentico vamos a tomarla acá. Y ya vamos a hacerlo. A veces pensamos que la argumentación es fácil, pero depende del tipo de argumentación que nosotros queramos dar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el recuento. Miren, ¿se acuerdan que empezamos aquí? La estructura, que tienen que presentar el tema, plantear una tesis, desarrollar argumentos y dar una conclusión. Que los argumentos que nosotros vamos a utilizar son, ahora les voy a decir, vamos a utilizar de toda la tipología que hay, vamos a utilizar solo dos argumentos, que son los de ejemplo y de autoridad, además porque son los que más se visualizan en todos los diarios en el común, ¿sí? De analogía y de contraste y de, bueno, de ellos no abunda. La tesis, pues ya sabemos que expresa una posición frente al texto y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. Ya habíamos hablado de la tesis. Es importante, recordemos, porque la columna vertebral de ahí se desprende todo lo que ustedes vayan a escribir, que la tesis debe estar presentada en la introducción, ¿sí? Se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión, ¿no? Todo gira alrededor de la tesis, por eso hay que tenerla muy clarita, ¿ya? Para lograr el propósito comunicativo que es persuadir y convencer. Habíamos hablado también que debe ser discutible. La tesis debe ser algo sobre la cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Hay alguna compañera que está como, ¿ustedes cómo hicieron? A mí me tocó dar una vuelta para llegar acá a la clase. ¿A ustedes también? Para que por favor en el WhatsApp le expliquen a su compañera que no ha podido ingresar. Es tan amable. A mí me tocó entrar por Zoom normalito y copiar todo y pegar y abrir. No sé a ustedes cómo les tocó hacer para poder ingresar el día de hoy.
Bueno, entonces habíamos hablado de cuál de estas dos era discutible. Sabíamos que es la primera, la otra no tiene punto porque todos, si hacemos una encuesta, todos van a responder que sí, la contaminación, entonces no tiene nada discutible, pero esta sí estaba acá, porque unos podrían decir que el 25, otros que el 50, otros que ningún por ciento, etcétera. Entonces hay discusión. Teníamos acá el ejemplo de la tesis discutible, el ejemplo de la tesis no discutible. Debe ser sustentada con argumentos. La posición que se asume en el texto en cuanto es discutible se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Ya que la tesis debe cubrir solo lo que usted va a discutir, una oración completica, con sujeto, verbo y complemento, ¿ya? Complementos de tiempo, de modo, de bueno. Las recomendaciones para escribir la tesis, esto, bueno, entonces un breve así abre boca, pues, de lo que ya habíamos hablado. Estas dos son tesis correctas, ¿ya? Son debatibles, estas ninguna es correcta, esta hubiese podido ser si quitamos el signo de interrogación, puede ser una muy, muy buena tesis. Ejemplo de tesis incorrecta, porque es incorrecta, y acá la referencia. Ahora sí, pues vamos a los argumentos. ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos planteado, yo ya sé, ya tengo identificado mi tema, ya tengo identificada cuál es mi tesis, cuál es mi posición frente a ese tema. Pues ahora voy a buscar los argumentos que me van a ayudar a poder persuadir y convencer a mi amigo lector. ¿Sí? Entonces, a la hora de preparar una argumentación se pueden utilizar diferentes clases de argumentos. Los más importantes son los argumentos racionales, de hecho, de ejemplo, de autoridad, de analogía, de causa y efecto. Tenemos 6 tipos de argumentos, ¿sí? Pero para este producto se va a utilizar los argumentos de autoridad y de ejemplo, solamente. De autoridad y de ejemplo. ¿Cuáles son los argumentos de autoridad? Pues son aquellos que están basados en la opinión de una persona de reconocido prestigio, ¿sí ven? Yo por eso les decía, yo no puedo utilizar, por ejemplo, un argumento que me haya pasado a mí y entonces eso es un buen argumento, no, porque no tiene ese poder que debe tener la argumentación. Yo, por ejemplo, si yo digo que las mujeres son más infieles que los hombres, ¿cierto? Y esa es mi tesis, mi tema, infidelidad, tesis, las mujeres son más infieles que los hombres, ¿ya? Entonces, como argumento no puedo decir, no, es que mi amiga ha sido como 20 veces infiel a su marido o a su esposo, es que no, y mi tía, mejor dicho, no, porque debe ser de un reconocido prestigio. No quiere decir que solamente sea una persona. En este caso, cuando hacen encuestas, que las hace el DANE y esas empresas que están específicamente haciendo ese ejercicio de las encuestas, pues son de reconocido prestigio. Si hacen una encuesta a 5 personas no vale, no tiene la suficiente población, pero si hacen una encuesta sobre 1000, 2000, 10.000 personas, ya pesa, ¿sí? Entonces, si a mí me arroja eso, que las mujeres, yo tengo que buscar eso, de reconocido prestigio. Ahora, si es de una persona que, un médico, la Organización Mundial de la Salud, un científico, ¿cierto? Y él dijo algo que me sirve a mí para mi tesis, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Citarlo, ¿sí? Lo que él dijo debe ir entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy citando textualmente lo que él está diciendo. En algunas normas, como las normas APA, se debe citar, pero no tan al pie de la letra. Ustedes ese ejercicio le llama de parafraseo. En las tesis hoy día las están presentando con normas APA y entonces se exige que esto que yo voy a citar acá de esa persona no sea tal cual como la encontré en la referencia, sino que yo eso lo tomo y lo pongo a unas palabras y eso se llama parafraseo. Y así se debe citar, ¿ya? Entonces, se cita la autoridad y la idea va entre comillas por tratarse de una cita textual. Pero se requiere tener en cuenta una serie de criterios que cualquier buen argumento de autoridad debe satisfacer. Vamos a ver un claro ejemplo de cómo utilizamos un argumento, ¿sí?
Las fuentes deben ser citadas, es decir, incluir la información básica, la suficiente para que otros puedan encontrar la fuente por sí mismos con facilidad. Y yo digo, ay, no sé, yo quiero leer más sobre esta persona. Entonces, como usted ya está, la información ya está bien dada, si yo coloco en Google académico, me va a salir ese autor y yo lo voy a poder consultar y ya puedo mirar qué otro poquito dijo sobre esa temática. Las fuentes tienen que ser cualificadas, ¿sí? Para hacer las afirmaciones que realizan porque tienen la información y la formación apropiadas. El argumento debe explicar brevemente el fundamento o la información de la autoridad citada. Ejemplo, entonces mire, vamos a ver otro tema. Voy a hablar sobre los estereotipos masculinos y femeninos. Ese es mi tema. Y mi tesis es que los padres son los responsables en la formación de los estereotipos desde la niñez. Esa es mi tesis, ¿ya? ¿Qué es esos estereotipos? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Manejan estereotipos? Yo los manejé en mi época, hace muchos años, cuando no había estudiado. Hoy día, pues, con la UIS hicimos una investigación sobre los masculinidades y feminidades, ¿sí? Y ahí desde nuestros padres ha sido muy arraigado eso, entrando entre los juguetes, los colores, ¿sí? No sé si ustedes tengan hijos y en algún momento hayan dado ese estereotipo, que los niños no juegan con muñecas, que las niñas no juegan con balones, que los niños tal cosa, que las niñas tal otra, ¿sí? Entonces, retomando ese tema, la tesis es que los papás, los padres son los responsables en la formación de los estereotipos de la niñez. Entonces, hay que darse uno a la tarea de mirar qué personas de reconocido prestigio está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. A eso es que nosotros le llamamos argumentos. Y cuando hablamos de persona, organización, entonces, es un argumento de autoridad, ¿sí? Porque tiene todas las facultades para expresar lo que está expresando. Entonces, vamos a mirar un argumento de autoridad. Entonces, un argumento de autoridad que avale mi tesis sería la siguiente, y esta es una de las formas que yo puedo referenciar, ¿cierto? Pero no es con ninguna norma, no es ni con APA ni con INCONTEC. Ya ahorita la miramos la otra. Entonces yo digo, retomamos aquí. Los padres son los responsables en la formación de los estereotipos de la niñez. Entonces yo empiezo hablando, y por ahí en el discurso yo digo, así como lo afirma María Luisa Bember, feminista, cineasta y guionista argentina, que se destacó como directora de películas sobre temáticas referidas a la mujer. En el prólogo de su film Juguetes, o sea, hizo una película que llama Juguetes, ¿ella qué dijo? Y entonces mire que ya está en comillas. Desde la infancia, las expectativas de conducta son distintas para cada sexo. Se educa a los hijos de manera específica para que actúen de manera específica. Los juguetes y los cuentos no son inocentes, son el primer condicionamiento cultural, ¿ya? Entonces ella manifiesta que los juguetes y los cuentos de hadas, princesas, para las niñas. ¿Cómo le voy a narrar un cuento de princesas y reyes a mi hijo? ¿Sí? Desde ahí ella dice que hay un condicionamiento cultural para los estereotipos. ¿Sí ve? Entonces es una persona reconocida, de prestigio, y que uno dice, bueno, yo le creo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo se argumenta de autoridad aludiendo a María Luisa Bember, ya que es una persona de prestigio y con conocimiento sobre la temática. Acá algo importante que se resalta, las fuentes deben ser imparciales, se debe verificar sus fuentes de datos, sus otros trabajos, ¿sí? Verificar un poquitico el autor que usted va a referenciar. De pronto no sirve porque si es una persona a cargo de una fundación que está en contra de tal cosa, pero es solo es ella, entonces de pronto no sirve mucho, ¿sí? Entonces, verifique esos datos, que sean imparciales, que sea de reconocido. Sus otros trabajos, el tono del informe o del trabajo que he citado. Los buenos argumentos citan sus fuentes, por lo tanto es necesario buscarlas.
argumento mediante ejemplos. ¿Ya? Espérenme un momentito. ¿Se acuerda que la señora decía que los cuentos y los juguetes, desde ahí empezaban todo el cuento de los estereotipos? Ah, pues entonces acá se utiliza otro argumento que es mediante ejemplos. Entonces vamos a citar ejemplos de cuentos donde se ve eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Los argumentos mediante ejemplos. Ofrecen uno o más ejemplos, deben ser de ejemplos varios, específicos en apoyo de una generalización. Se basan en ejemplos concretos. Así la tesis del texto, por ejemplo. Entonces, en la tesis del texto que veníamos hablando, los cuentos infantiles, ¿me acuerda el tema de mi tesis? Los cuentos infantiles han reforzado y refuerzan los estereotipos masculino y femenino tal como los conocemos. Se puede apoyar en argumentos de ejemplificación como los siguientes, ¿ya? Entonces, ahí podemos seguir en eso. A ver, ¿quién me escribió? Esto no, Stephanie, no la tengo aquí como en sala asignado nadie, no aparece Stephanie, porque aquí no está. Acá me sale un letrerito siempre que ingresa alguien pide el acceso. Hay un letrerito que me sale color azul y hasta el momento no. Dígale a su compañera que se retire, vuelva e ingrese. A veces se con... Ah, bueno, profe. De por sí la plataforma ahí está molestando porque si, por ejemplo, yo ingresé desde la UI, traté de ingresar y no me tocó desde el Zoom que tengo aquí hacer un proceso para llegar acá. Bueno, entonces, mire, póngale cuidado acá en los estereotipos. Hablando de lo masculino y femenino, porque no solamente son los estereotipos de la ropa, de los juguetes, de los cuentos, también es de los quehaceres. Yo me acuerdo que mi papá a mi hermano nunca le permitía entrar a la cocina, que para eso estaba mi mamá, para eso estaban las mujeres de la casa, ¿sí? Entonces eran unos estereotipos bien marcados. Y hace mucho tiempo los únicos que iban, por ejemplo, si miramos la historia, los que iban a estudiar eran los hombres, las mujeres no, las mujeres se tenían que quedar en la casa y eran las responsables de aprender a cocinar, de tejer, de coser, etcétera, todo lo que sea oficio de la casa, ¿sí ve? Entonces vamos a mirar acá, el personaje de la madrastra, tanto de Blancanieves como la de la Cenicienta, ilustra no solo la tristemente célebre rivalidad entre mujeres, sino también la advertencia de que una mujer activa lo es solo en la maldad, ¿ya? Este argumento generaliza a partir de la ilustración sobre la rivalidad entre mujeres y lo expresa con la descripción de cada una de las malvadas madrasas. Acá hay otro estereotipo que viene siendo, que las mujeres son muy malas. Mejor dicho, que usted no lo coja y no lo agarre una mujer bien malgeniada, porque mejor dicho, lo que le va a pasar es terrible, ¿sí? Y que nosotros dentro, en medio de esa maldad, creamos unos planes, mejor dicho, horrorosos. Entonces, prácticamente ese es el estereotipo que le está dando aquí a lo del comportamiento femenino, ¿ya? Entonces, acá qué dice. Entonces dice, librada a su propia iniciativa, Blancanieves puede solo realizar quehaceres domésticos, ¿sí ve? No, usted está concebida para solo eso, para cocinar, tener hijos, para la crianza, no más. ¿Sí? Luego dice, o cae en las trampas de su madrastra. También hay otro estereotipo en el que nosotros somos rescatados por un príncipe azul, como Caperucita y como la Bella Durmiente. O sea, ustedes como mujeres no se saben cuidar, siempre van a tener que depender de la fortaleza de un hombre que esté a su lado, que las defienda, que ta. Otro estereotipo. ¿Sí? Ya están hablando de todas esas clases de estereotipos. Por ello, debe ser salvada por el buen corazón del leñador, más tarde por los enanitos y finalmente por el príncipe. Esta bella joven hija del rey canta y sonríe mientras barra y cocina para 7 enanos mineros. ¿Sí ven? Estereotipos que se van dando en los cuentos. Entonces quiero deseo preguntar, si hasta el momento quedó bien, porque eso es todo lo de los argumentos. ¿Sí? Argumentos de ejemplo y argumentos de autoridad. ¿Hay alguna pregunta? Profe, en el texto solo deben de ir esos dos tipos de argumentos, ¿verdad? Sí, solamente.
No sé, no nos enfrasquemos con más, además porque es que estos son los que están más presentes en todos los textos que sean argumentativos, están esos, de autoridad y de ejemplo. Esto quiere decir que ustedes también tienen que escribir, ¿no? Ustedes dan acá, hablan o comenten de ese argumento que ustedes van a hacer así, entonces así se hace el texto más dinámico, que no se quede solo y que ONG, Dani, tal, y lo suyo, ¿dónde está su redacción? ¿Dónde está su puesta en cuanto a lo que acaba de decir? ¿Sí? Da usted referencia, pero hable de ello. ¿Sí? Dice, sí, como el caso que lo presenta acá el señor, donde manifiesta que tal cosa, es eso, y ustedes armen ahí un diálogo bien chévere con esos argumentos, que no se queden solo en colocarlos y ya. No, vayan hablando de ellos. ¿Sí? Entonces, volvámonos para arriba. Entonces, ¿qué espero yo de ustedes en este? Simplemente esto. Entonces, vamos a cuadrar. Primer párrafo, ¿ya? Hacen una pequeña introducción del tema, plantan ahí la de tesis. Segundo, tercer y cuarto párrafo, desarrollen argumentos. Cada párrafo desarrollen un argumento diferente. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Y último párrafo, la conclusión. O sea que en total, el artículo de opinión, ¿cuántos párrafos van a tener? 5 párrafos. Eso es, fuera de la página, de la portada, 2 páginas, no más. Y está muy bien. ¿Ya? Entonces, eso. Conclusión, después de que ustedes ya en el último párrafo, ustedes ya dicen, bueno, teniendo en cuenta los argumentos, es indudable que los estereotipos han estado presentes, los estereotipos masculinos y femeninos han estado presentes en el discurso de la historia. E infortunadamente, aún hay padres de familia que continúan marcando la diferencia entre ser niño, entre ser niña, entre ser mujer, entre ser hombre. Y concluyó, ¿ya? Entonces, ese es su último párrafo conclutorio. Y ya. No sé si les parezca complicado. Yo lo que les pido es que lean mucho, estén muy seguras del tema, por eso les dije, escojan un tema que les guste, que les apasione, que, que las lleve a la investigación, ¿sí? Que conozcan un poquitico más de ese tema. Entonces, pues, no sé, sigo, ahora sí ya estoy a disposición de ustedes, si hicieron el ejercicio, que me compartan qué hicieron, cuál sería el tema, si ya redactaron una tesis, las escuchamos y miramos si es debatible, si no es debatible, qué le falta a la tesis o así está perfecta, ¿ya? O no hicieron el trabajo, o no hicieron la tarea. Ese silencio. Profe, pues yo le cuento de manera personal. Yo voy a hablar sobre la migración, el ¿Sí? fenómeno de la Ese es el migración. tema migración. Sí, ¿Listo? pero entonces ahorita usted me hizo pensar, mi tesis no está debatible porque, pues no, lo que yo argumento, venga, se la leo. Estoy Pues eso cansado es lo de que yo creo que mirarte. puse como tesis, ¿no? Señora. Si su tesis estaba pensada de que ya los migrantes deberían volver a su lugar de... Yo creo que si le pregunta a todos los colombianos, como el programa 100 colombianos dice, 100 colombianos le van a decir que sí. Ay, qué pecado, pero sí. Esa que no es tan debatible. No, no porque, bueno, lo que yo consideré como una tesis fue, la migración ha sido una característica inherente al ser humano desde su etapa primitiva. El desplazamiento en busca de alimentos o en busca de un clima o mejores condiciones económicas y sociales es un fenómeno que se presenta desde la época antigua. Como yo voy a hablar de la migración y ya después claramente voy a hablar de la migración venezolana, por eso yo puse esa tesis, pero yo no sé si me habrá quedado bien, porque claramente estoy hablando es como
como una pequeña síntesis de lo que va a ser todo el párrafo, pero no la Sí, veo debatible. pues ahí, bueno, uno no es discutible y dos, lo que me acaba de leer ya parece más bien un párrafo argumentativo. Entonces, yo Ok, lo que quiero, usted lo que tiene que mirar en la tesis es, siempre todos los que están aquí, si están a favor o están en contra y con base en eso es que redactan la tesis. ok, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted va a hablar de la migración, usted debe, si desde la migración en Colombia, porque tiene que ser como más, un poquitico más, porque si habla migración queda muy amplio el concepto porque en muchos países, pero usted dice, el tema va a ser la migración en Colombia, yo podría decir que mi posición es que frente a la llegada masiva de ciudadanos venezolanos, el presidente Duque debería cerrar definitivamente las fronteras. Y allí esa es mi tesis. Ya. Ah, Y bueno, sí, siempre señora. piensen, ¿no están a favor o están en contra? Y de ahí redactan la tesis. Ok, sí, señora. Pero de todas maneras, sí puede ser debatible. Bueno, porque hagamos que aquí somos 6. Yo pues estoy de acuerdo que cierren. No, yo estoy de acuerdo que se devuelvan, pero que no tanto cierren. ¿Me hago entender? Siempre va a haber Sí, gente sí, que está a señora. favor, la de los derechos humanos, la iglesia. Bueno, van a haber cosas a favor. ¿Sí? Entonces, o sea, si quiere deje ese tema de la migración, solamente que replantee la tesis. Ok, sí, señora. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Igual, Jenny, en la última tutoría que ya nos queda, ¿cierto? Para el 1 de diciembre, la última tutoría. Ese Sí, día, señora. ese día, yo voy a escucharlos. Les hago la retroalimentación para que con tiempo, porque como se va a presentar el 2 de diciembre, ustedes pueden hacer las adecuaciones y ya quede listo. Entonces yo ya sé que usted ya sacó 5 en ese artículo porque ya no tiene que hacer sino unas cosas pequeñas, ya le dije yo. ¿Sí me hago entender? Como Sí, antes señora. de, entonces aprovechemos esa tutoría del 1 de diciembre para que ustedes presenten su artículo. No les dé pena, aquí entre todos aprendemos. ¿Ya? Yo me puedo equivocar, tampoco me creen todo. Sí, uno no se puede equivocar también. Pero entonces, entre todas, hubiesen traído hoy el ejercicio, mire, pero entonces ya, por ejemplo, Jenny, yo creo que ya se fue como más clara con la idea, Sí, supongo. claro, sí, señora. Exacto, esa era la idea de que trajeran hoy la tesis y el tema, ¿ya? Entonces, Vale, gracias, profe. vamos a mirar, Yo, profe, señora, mi tema es los videojuegos. tema videojuegos. De, de título, pues tengo dos como de título, que el primero es como los videojuegos son una adicción y pérdida de tiempo. Y el segundo, pues sería como la nueva generación y los videojuegos. Y de tesis tengo los videojuegos no son una buena actividad de ocio, son un impacto negativo en las personas. Sí está bien la tesis, incluso yo había visto algo de eso en internet. Me gustaría que reformara el título, póngalo más llamativo. ¿Se acuerda que con ustedes, si yo voy a hablar de los beneficios de la marihuana, yo no me fui con usted, si yo voy a hablar con los beneficios, yo le colocaría el título, venga, nos fumamos un porro. Llame la atención. Ah, Es que la idea es que los títulos también sean muy llamativos. Acuérdense que todo entra así. Si ustedes van a un centro comercial, ahora en el día negro ese, ustedes van a un centro comercial, créame si hay un título llamativo, 70% de descuento, usted no voltea a mirar ese mensaje, uy, y ahí entra a mirar a ver, bueno, si cuál es lo que está en promoción con el 70, tiene que ser llamativo. El título es importantísimo, sino porque el cubo tan amarillista hace esos títulos, para llamar la atención para que las personas compren el periódico, que en últimas es lo que ellos quieren, pero los títulos que coloca el cubo son llamativos. Tienen que buscar un título un poquitico más llamativo.
Lo mismo Jenny. Usted puede colocar que se larguen de Colombia, fuera, alguna vaina así que llame la atención. Pero cuando usted ya se enfrenta al texto y dice, aquí habla de eso, de otra cosa, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, pero usted llama, capta la atención. Con el título es la entradita. Pero está bien ahí. Esa tesis estuvo bien. ¿Quién más? A ver, Profe, Leslie, eh, cuénteme. profe, es que tengo problemas con el internet y no sé si es que le estoy escuchando como entrecortada, entonces creo que solo yo. Y esa su merced se le escucha entrecortadito. ¿Usted tiene algún ejercicio? Escríbalo Sí, profe, el chat. Escríbalo. profe, es que es el internet. Es que es el internet que me está fallando y como acá en la casa están todos conectados. Sí, eso me puso cruel la vaina. Carambas. Pero bueno, Profe, ahí en el medio le alcancé a escuchar. Mira, hoy el cubo dice en la portada, lo hallaron boca abajo. Yo dije, bueno, ¿y aquí qué pasó? Lo hallaron boca abajo, ¿sí ven? A la orilla del río, cerca del sitio conocido como Bocas, hallaron el cadáver de un hombre desnudo. Entonces, ya, mire, y otra. Podaba un árbol, falló el corazón. Piensen así títulos. Otro, solo tenía 13 añitos. Otro, es hora de progresar. Entonces, de verdad que sean bien llamativos los títulos. ¿Ya? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Pues mis niñas lindas, esa era como hoy como tan corta y sustancial la tutoría, pero era como pues para hacer el ejercicio con ustedes, pero veo que de pronto no han pensado el tema, no han pensado en su tesis. Entonces, pues espero que lo de hoy, la eutanasia, ay, Daily, ¿se acuerda que yo les dije que ese título no, que ese tema ya estaba muy trillado, lo puede cambiar? Y hasta ahorita el título así está. No vale la pena sufrir para acabar en el mismo final. Una cuestión tan compleja para la aceptación de la... No, 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 tesis. Daini, usted, ¿está a favor o está en contra de la eutanasia? A favor. Entonces su tesis debe ser a favor. Pero ahí lo que usted leyó no me está diciendo absolutamente que está a favor de la eutanasia. ¿Sí? Usted debería, si usted está a favor, entonces, bueno, esto le sirve como en el párrafo introductorio, empieza usted así, una cuestión tan compleja para la aceptación de la eutanasia. Pero ¿por qué ese punto? Le quedó como mocha el discurso. Se hace demasiado para retrasar la muerte muy poco y tarde, muy poco y tarde para aliviar el sufrimiento, ¿no? Acá que replantee. Si usted está a favor, entonces, ¿cómo replante? Se me fue la paloma, ¿cómo es? Replantea la tesis, si está a favor. Tranquila, Leslie, no hay problema. Eh, usted debería plantearla porque la eutanasia siempre son las personas que quedan en un estado vegetativo, siempre se da la eutanasia o que tienen una enfermedad muy grave, ¿cierto? Como en la película Sí, de... señora. Sí, Entonces, es como cuando tienen enfermedades muy graves y terminales, o sea, cuando es un dolor, o sea, que ya es insoportable. sí. Usted podría empezar hablando un poquitico sobre la muerte, un poquitico en la introducción, y luego afirmaría, porque como usted está a favor, diría, a pesar de que la muerte es dolorosa,
es más doloroso ver a las personas que están con una enfermedad terminal o postrados en una cama, pues no, uno no sabe si están sufriendo porque como en última no sabe. La eutanasia debe ser la solución para aliviar las penas de la familia, porque en últimas la persona que está ahí pasa igual que las personas que tienen Alzheimer, ¿sí? Ellas están ahí, pero las que sufren son las personas a su alrededor, son las personas que más sufren. En última, las personas que tienen Alzheimer, ellas se van a su mundo, ¿sí? Y el día que lleguen al fin de este tránsito, de esta vida terrenal, pues ellos no se van a dar cuenta qué horas murieron. No van a tener esto, que pensar en mis hijos, mis nietos, nada. Solamente murieron, pero sufren son las personas alrededor, ¿ya? Entonces, no sé, ahí le estoy dando ideas como para que focalice mejor la tesis. No sé si me hice entender, David. Sí, señora. Ah, ok. Bueno, y Stephanie y Juliet. Yo fui la de los videojuegos. Ah, listo, sí, señora. Bueno, Leslie, ¿cómo está? Buena noche. Hola, profe. ¿Ya está como mejor con el internet? Sí, profe, me tocó desde el celular porque es que como estamos todos acá en la casa, mi papá está en clase, mi mamá también está con el internet y mi hermano también está, entonces estamos todos como... Ah, bueno, y su merced ya hizo el ejercicio, ya pensó qué tema Y, va a hablar. A ver, cuente. profe, pues a mí me gusta mucho la literatura fantástica. Para mí una de los mis libros favoritos y mi saga favorita, pues desde que soy pequeñita ha sido Harry Potter. Y yo quiero como plasmar eso, o sea, el impacto que tuvo esa saga en jóvenes como yo, ¿sí? Que nos abrió como la puerta al mundo de la lectura. Entonces yo pienso que mi tesis sería como, cuando se habla de literatura fantástica, lo primero que oímos es la famada saga Harry Potter, un impacto innovador tanto para nuestra juventud como para futuras generaciones. No sé, pero es que ahorita escuchando pues medio lo que puedo escuchar de la clase porque es que se me caiga mucho el internet. No sé, no sé si es debatible o no, o sea, como que entro en duda. Sí es debatible porque a muchos no les gusta ese tipo de literatura. Exacto, sí señora, Hay entonces, unos que van a decir, no, a mí no me marcó eso, a mí me marcó El Principito, como leí, sí, sí, sí. me marcó esto, Gabriel García Márquez, no sé, Las Mil y Una Noches, las historias de ella, sí me hago entender, entonces sí, pero Mm, entonces, cuando usted empezó a leer, yo dije, empezó como la introducción y ahora me va a decir la tesis. Entonces, lo que ah, me leyó quedó como que en un poquitico de introducción y un en poquitico de tesis. exactamente. Entonces, la tesis es que para usted la literatura de ciencia ficción, no, la literatura fantástica, Fantástica, ¿qué hace en la vida de los adolescentes? sí, ¿Qué sí, hace? más o menos. O sea, es el impacto que tiene la lectura. Pero un impacto ¿qué? Porque está ahí Eh, a favor, en contra, ¿cómo es? No, a favor, o sea, porque yo conozco muchos jóvenes que gracias a estas sagas han logrado empezar a leer y les han llamado por el gusto pues a la trama de la saga. Entonces es como es ese impacto positivo que tuvo en los jóvenes que no leían, que se volvieron lectores activos. Entonces usted puede utilizar que la literatura fantástica, la tesis puede ser la literatura fantástica, eso es lo que acaba de decir, que es el eslabón para que los jóvenes Inicien, inicien el proceso lector, por ejemplo. sí, ¿Sí? Ahora, usted me dice, si es que yo conozco, pero entonces es el de Harry Potter, no, ese argumento no me sirve, solamente usted tiene que conseguir
en las referencias biográficas consultar en Claro, internet personas de que Harry Potter les haya hecho el favorcito de inducirlos en la lectura. listo, profe. Ah, Porque listo. de todas maneras, yo pienso que usted ya lo puso muy concreto, ¿sí? De Sí, pronto amplíe, no tanto la literatura fantástica, porque hay otro tipo de literatura. Entonces, de pronto eh, sea cualquier tipo de literatura. O sea, puede dejarlo abierto como que la como la literatura literatura. es la puerta de entrada para ser un buen Ah, lector. listo, profe, claro. Y ahí no solo tocaría pues el tema de Harry Potter, sino muchos libros Exacto, no, súper chévere. Eso sí me gustó más. señora. Sí, profe. Listo, profe. Entonces voy a hacerlo así. O sea, como o sea, mi tema general, la literatura y el Tema impacto que tiene en la sociedad, digámoslo así. sí, en las ¿Sí? personas. Listo, profe. Hay alguien que está que no me acepta, ya vamos terminando, Virgen Santísima. Ya, Dios. Listo. ¿Alguien más? Escucho voces. Andrea, ¿cómo está? Buenas noches. Cuénteme, ¿hizo la tarea? ¿O no, Andrea? Como el video de la grabación es corto, lo de la explicación, yo creo que sí lo pueden observar mejor los que no han ingresado, para que se empapen un poquitico sobre el proceso de argumentación frente a la tesis y el artículo de opinión. ¿Listo? Bueno, pues si ustedes no tienen más que decirme, pues yo tampoco. La idea era hacer esta retroalimentación que estamos haciendo. Entonces, ya hubo una, dos, tres, cuatro, me faltaron otras personitas, pero pienso que todavía no han hecho el ejercicio de pensar. Entonces, concretemos. El primero, el 1 de diciembre, pues ojalá tengan ya eso. Comparten la pantalla, lo leemos. Para mí es más fácil mirar que lo lean, ¿no? Entonces cada una comparte su pantalla, me presenta lo que lleva, lo que hizo y hacemos las debidas correcciones y ya a partir de ahí ya ustedes corrigen y envían al siguiente día. El foro está ahí abierto, entonces busquen también un buen artículo de opinión y opinen. Ojalá traten de hacer el ejercicio de mirar la tesis y los argumentos, ¿no? Hagan ese ejercicio, eso nos sirve también para en el momento de escribir. Ya tenemos muy claro ese proceso. Ustedes han visto casi todo el proceso de este periodo, de este semestre, en taller de lenguaje es eso, leer un artículo de opinión, mirarlo, analizarlo, y así. ¿Para qué? Para llegar a este producto final que es la escritura de ustedes. ¿Listo? Bueno, si ustedes no tienen más preguntas, pues yo tampoco. Voy a parar a suspender aquí la grabación.